paralela, es importante conocer lo que son ángulos correspondientes, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice, cuando dos ángulos son alternos internos, cuando dos ángulos son alternos externos, cuando dos ángulos son internos, cuando dos ángulos son externos. Ok. Entonces vamos a ver, vamos a preguntarle a Anthony. ¿Cuándo dos ángulos son correspondientes, Anthony? Profe, no me acuerdo mucho, pero creo que son correspondientes cuando están al mismo lado. O sea, Exacto. Y uno es, termine. mande. Siga. Cuando están en el mismo lado. Sí. Profe, es que se le Eso. escucha como y tienen el mismo ángulo. Que tiene el mismo ¿Sí? ángulo, no, pero sí están en el mismo lado y que uno es interno y el otro es externo. ¿Okay? Bien. Vamos, Macy. ¿Cómo se le llama la recta que corta esas dos paralelas? No sé. Valeria. No sé. Naomi. Dylan. Transversal. Exacto, es una recta transversal. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cuándo dos ángulos son alternos internos? Queda libre para el que quiera contestar. ¿Cuándo son alternos internos? Nada, se les olvida. Lo hacen un momentito la tarea y ya. Cuando están en distintos lados. Exacto, cuando ambos son internos, pero están al lado contrario de la transversal. Ok, cuando dos ángulos son opuestos por el vértice. Cuando son diferentes y están en diferentes líneas. Son opuestos por el vértice. Raymond, necesito que encienda su cámara. Vamos, son opuestos por el vértice. La misma palabra lo dice, opuestos por el vértice. Hay un vértice. ¿Ok? Ahora vamos, la última pregunta. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando miden 180. ¿Cuándo mide? 180 grados. Exacto, cuando la suma de ellos es 180 grados. Entonces, eso es importante que lo manejen. Ahora, todos tienen su libro. Quiero que se vayan a la página 80. Ok, entonces en la página 80 ya vamos a empezar a hablar lo que son de triángulos. Ok, y ahí les aparece la clasificación de triángulos. Ok, vamos, Ani, mencióneme la primera clasificación de acuerdo a sus lados. Equilátero. Isósceles y escaleno. Ok, entonces el equilátero
¿A qué hace referencia? Cuando sus tres lados son iguales. Deben de medir los tres lados. Vaya, por ejemplo, si tenemos un triángulo que mide 6, 6 y 6, es un triángulo equilátero porque sus tres lados miden 6, ¿verdad? 6 centímetros, puede ser 6 metros. Ok, ¿cuándo es un triángulo isósceles? Cuando dos de sus lados son iguales, cuando dos lados miden igual. ¿Y cuándo es escaleno? Cuando todos son diferentes. Exacto, puede que un lado mida 5, el otro 4 y el otro 3. Eso es escaleno. Es muy importante que ustedes sepan eso, ¿ok? Esa clasificación tiende a confundirse. Esto es de acuerdo a sus lados, ¿ok? También existe otra clasificación de acuerdo a sus ángulos. ¿Alguien más que me lo mencione? De acuerdo a sus ángulos. El primero, profe, acutángulo. Todos los ángulos del triángulo son agudos. Ok, ¿y qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Denme Profe, un ejemplo de un ángulo que mida menos de 90 grados. Profe, pero si todos los ángulos son agudos, eso lo harían un triángulo equilátero también. Exacto. Ok, por eso se llama un triángulo acutángulo. Ok, eso es la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Ok, entonces, obvio, si tienen la misma medida, al final viene siendo un triángulo equilátero, porque van a medir iguales sus lados. ¿Okay? Ahora, no hay que confundir. No hay que confundir eso. Es una clasificación de acuerdo a sus lados y está la otra clasificación de acuerdo a sus ángulos. Entonces, menciónenme un ángulo que sea menor de 90 grados. 40. 45 grados. Muy bien. Ahora, vean que 89 puede ser un ángulo agudo. Sí. Sí, ¿verdad? Porque igual es menos de 90. Ahora, qué importante es eso que dice que todos sus ángulos, si es acutángulo, todos sus ángulos son agudos. Entonces, cuando son agudos, hace referencia de que van a medir lo mismo. Okay. Más adelante se le puedo explicar por eso. Ahora, la otra clasificación, vamos. Acutángulo, el otro es Obtusángulo. Pero antes de ello hay otro. El rectángulo. Es rectángulo. ¿Y qué dice este? Tiene todos los rectos, no todos. Solo tiene un ángulo recto. ¿Ok? ¿Y cuánto mide ese ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Muy bien. Entonces, vean que cada vez que nosotros hablemos de un triángulo rectángulo, nos estamos refiriendo a un triángulo que por lo menos tiene un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Solamente puede tener un ángulo de 90 grados. Porque imagínense que si ya tuviese dos ángulos de 90 grados, ya no sería un triángulo. Se formaría otra figura. Vamos, el otro. Podría ser un rectángulo. Exacto, podría ser un rectángulo. Rectángulo tiene cuatro ángulos rectos. ¿Ok? Vamos. El otro. El obtusángulo. Este obtusángulo tiene que tener por lo menos un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Es aquel que mide más de 90 y menos de 180. ¿Ok? Por ejemplo, 170. ¿Ok? Dame otro. Que sea mayor de 90 y menor que 180. Mayor que 90. Entonces sería 100. Sí, 100 podría ser. Bien, entonces ese triángulo obtusángulo debe de tener por lo menos un ángulo que sea obtuso. ¿Ok? Ahora, miremos el último.
Equitángulo. Equiángulo, entonces Ok. todos los ángulos son iguales. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Y aquí es donde yo quería llegar a este triángulo equiángulo. Dígame, Anton. Que mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un equilátero y un equiángulo? En un equilátero, Y un equiángulo. equiángulo, ok. Lo único que debemos de saber aquí, en que, ¿cómo sé yo que un equilátero y un equiángulo van a tener los mismos ángulos? O van a medir los mismos lados. ¿Okay? Pueda que en el equiángulo un lado sea mayor que el otro, que no es el caso. Ese no es el caso. Vamos a ver de que si nosotros dibujamos con el transportador, ¿okay? Con el transportador venimos y medimos un equiángulo, ¿ok? Que me dice que todos sus ángulos son iguales. Ahora, ¿por qué le digo yo que era necesario llegar a ese equiángulo? Porque hay una propiedad que a mí me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. ¿Okay? No se puede pasar la suma de los ángulos internos de un triángulo más de 180. Entonces, si es equiángulo, ¿cuánto tiene que medir cada ángulo para que sea igual a 180? 60. 60, ¿ok? 60. Ahora, yo puedo tener un equilátero y no necesariamente cada ángulo va a medir 60 grados, ¿ok? Pero sí es necesario que sus lados sean iguales. Ahora, en el equiángulo sí, cada ángulo debe de medir 60 grados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la propiedad más importante aquí? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces ya vamos a la práctica entonces. Si yo tengo un triángulo, ya se lo voy a mostrar. Si yo tengo un triángulo, que un ángulo mide 45, el otro mide 40. Ok, se los muestro. Ok, tengo ese triángulo. Bien, todos lo logran observar, me imagino. Ahora, ok, yo sé que una propiedad a mí me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Ahora, yo tengo la medida de dos ángulos. Okay, tengo el ángulo A, tengo el ángulo B, pero me hace falta, ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo me hace falta? El C, muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar ese valor de C? Sumando, haciendo esto. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, ¿a qué es igual? ¿Qué es la medida que falta para que complete 180 grados? Exacto. Ahora, yo lo puedo hacer de esa manera. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, ¿a qué va a ser igual? Según la propiedad, a 180 grados. ¿Ok? Yo sé que toda esta medida, al final a mí, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Ahora, sustituyamos, pues, ¿cuánta es la medida del ángulo A? 68. Más, ¿cuánta es la medida del ángulo B? 45. 45. Más,
Como no conozco la medida del ángulo C, solamente lo voy a copiar. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues vamos a despejar para la medida del ángulo C. Y vamos a decir 180. Este 68 que está sumando va a pasar a restar. Y este 45 va a pasar a restar. Y cuando los reste, profe, va a quedar los dígitos que faltan para que complete 180. Exacto. Vamos a ver, 180 menos 65 menos 45, ¿qué es igual? Profe, ahí puso 65 y es 68. Perdón. 68. Gracias. Vamos. A 67 es igual. ¿Queda? 67. ¿Seguro? Sí. 67. Entonces aquí ya hemos encontrado lo que es la medida. ¿Y cómo puedo saber si eso es verdad? Ajá. Sumando los tres, ¿verdad? Sumando 67 más 68 más 45. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Hacerlo. Tómenle captura. No, la verdad que está fácil. Sí, solamente que hay que recordar esto. ¿Por qué les decía que solamente puede haber un ángulo de 90 grados en un triángulo rectángulo? Porque vean que si hay dos ángulos de 90 grados, 90 más 90 sería 180. Y se saldrían las líneas y ya no sería un triángulo. Básicamente Exacto. se tendría que formar otra línea para que fuera otra forma. Exacto. Porque vean que Anthony tiene mucha razón. Si yo tengo esto, vean, aquí hay 90 grados. Y si yo tengo otro de 90 grados, vean, tendríamos que hacer otra línea y ya no se formaría lo que es un triángulo, sino que ahora tendríamos lo que es un cuadrilátero. ¿Ok? Tendríamos un rectángulo. Y aquí se formarían lo que son otros, ¿ves? Otro ángulo de 90 grados. Entonces, vean qué importante es esa propiedad, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok. No. Okay, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ok, yo voy a tener este triángulo. Tengo este ángulo A, tengo este ángulo B, tengo este ángulo C. Tengo este que mide 45 grados. Tengo este otro que mide 56 grados. Y tengo este que mide 50 grados. ¿Ok? Ok. Solo tenemos 10 minutos ya. Lo vamos a hacer rapidito. Entonces veamos esto. Me están pidiendo que primero tengo que calcular
A, B y C. ¿Ok? Entonces hay que ver qué es lo primero que yo tengo que resolver o qué es lo más factible resolver primero. Ok, ideas, rapidito. Los ángulos que están en incógnita de A, B y C. Sí. Ajá. ¿Cuál de A, B, C? ¿Cuál podríamos resolver primero? A. Ah, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tenemos 1, tenemos 2, solo nos faltaría resolver para A. ¿Y cómo lo puedo hacer? Ok, yo sé que 45 más 56 más A me tiene que dar a 180. Entonces despejemos para A. Hicimos 180 menos 45 menos 56. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 180 menos 45 menos 56. Da igual a 29. 29. Ok. Entonces yo sé que A vale 29. Ok. Entonces para comprobarlo podemos hacer lo mismo. 29 más 56 más 45 nos tiene que dar a 180. Ahora, ¿cuál podemos resolver ahora? B. El B, porque yo sé que este es un ángulo llano. ¿Y cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. 180. Entonces yo sé que sumado A más 50 más B me tiene que dar a 180 grados. Ya conozco A, que es 29 más 50 más B es igual a 180. Y sustituimos. ¿Ok? 180 menos 29 menos 50. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 101. Muy bien, 101. Yo sé que 101 más 29 son 130 y 130 más 50 son 180. Bien, ya buscamos lo que es el ángulo B. Ahora, ¿qué ángulo nos falta? Sí. C. El C. Pero vean qué sucede acá. ¿Qué sucedería? Ajá. Mide más de 100. Mide 101. Mide 101. Ajá. Pero no Pero creo vean, que sea un ángulo para un... vean que acá hay un error en esa resta. Eso es 79. Ok. Vamos a sancionar a quien dio ese dato mal. Es 19. Es 79. Ok. Entonces solo vamos a cambiarlo acá. 79. Ok, 79. No. Entonces volvamos a hacer esa resta. 180 menos 79 menos 50. Eso nos queda 51. Y ahora sí tiene sentido, ¿verdad? 51 más 50, 101 y 101 más 79, 180. Ahora ya tenemos el ángulo B, nos falta el ángulo C. ¿Cómo lo averiguamos? Sumando B más C
más, yo sé que este mide 90, Sí, entonces sumaría el ángulo B con el que mide 90 grados. Bueno, lo restaría Ujú. con 180. más C, 180. Entonces yo sé que va a ser 180 menos 51 menos 90, que es igual a eso. Menos 51 menos 90. Eso nos da 39. ¿Ok? Y así es como se resuelve. Se lo muestro para que le tome captura. Espérenme. Listo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Es fácil, ¿verdad? Bien, entonces la tarea que les queda a ustedes es la página 83. Página 83 donde van a resolver el ejercicio 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Listo, voy a pasarles lista. Ana. Nada. Ani. Presente. Eileen. Catherine. Leslie. Lilian. Madeline. Macy. Presente. Naomi. Presente. Avina. Valeria. Presente. Sofía. Yara. Jocelyn. Alejandra. Diego. Dylan. Fabricio. Ivo. Darwin. Raymond. Presente. Raymond. Liam. Nada. Franco. Anthony. Listo, Presente. chicos. Entonces, gracias por haberse conectado. Hoy hubieron muy pocos, pero creo que es por la hora. No le gusta madrugar. Entonces, bueno, pilas, manden evidencias y Dylan, por favor, póngase al día al igual a Anthony. ¿Ok? Realicen todas las tareas y me las están enviando así. No se dejen acumular tanta tarea. Bueno, cuídense y nos vemos en la próxima. Pórtense bien, que tengan un lindo día. Bendiciones. Bueno, pues